¿Quieres hablar? Ya, pues que ya está. Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidas, bienvenidos a las instalaciones del Senado mexicano, donde se ha convocado a la reunión de reinstalación del Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo México, que en el marco de las tareas de esta 62ª legislatura formará parte de las acciones que, al igual que en otros países, se realizan y coordina la iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre. Es este un evento donde, con la participación de todos los sectores sociales, se busca hacer efectivo el derecho a la alimentación. Con motivo de este acto de instalación del Frente, nos acompaña la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado mexicano. De igual manera, está con nosotros el señor senador Isidro Pedraza, presidente de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria. El senador Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. La senadora Luz María Beristain. Nos acompaña también la diputada federal María de los Ángeles Moreno Uriegas, ex coordinadora de este frente en México. Damos la bienvenida a la doctora Nuria Urquía, representante de la FAO en México. A la ingeniera Vera Scholz, consultora de Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre. Al licenciado Reginaldo Rivera de la Torre, exdiputado y vicecoordinador del Frente en México. También nos acompaña la señora Dinora López, representante de organizaciones de la sociedad civil impulsoras del Frente contra el Hambre en México. Muchas gracias a los representantes de las organizaciones que forman parte de los programas de Naciones Unidas, las organizaciones sociales e instituciones académicas. Muchas gracias por acompañarnos. De acuerdo al programa de este acto de reinstalación del Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo México, vamos a escuchar a la doctora Nuria Urquía, representante de la FAO en México, que nos hablará sobre el panorama del estado de la seguridad alimentaria y nutricional en este país, nuestro México. Buenas tardes. En primer lugar, quiero darles la bienvenida a este foro para la reinstalación del Frente Parlamentario contra el Hambre, el Capítulo México. Para mí es un enorme placer ver que hay tantas organizaciones sociales sentadas aquí junto a los legisladores, a las senadoras y senadores de México y a los diputados de México. Esta iniciativa se enmarca, propiciada por Naciones Unidas, por la FAO, se enmarca en una iniciativa que abarca todo el continente. Y el objetivo de esta iniciativa es la de crear foros nacionales, foros parlamentarios de diálogo, de discusión, de reflexión entre los hacedores de políticas, los legisladores del país, los senadores, los diputados y la sociedad civil. De forma que se establezca un diálogo plural, que se escuchen todas las voces, que se pueda realizar realmente una reflexión y una discusión de un tema tan crítico para América Latina y para México en particular, como es la seguridad alimentaria y el hambre. El objetivo, como digo, es escuchar todas las voces, establecer un foro, pero también que tenga una incidencia normativa. Es decir, que el resultado de este foro sea una iniciativa común, resultado del consenso de todas las voces, y que esa sea la iniciativa que se presente como iniciativa legislativa para el desarrollo de lo que es el derecho a la alimentación en México. Sea este una legislación sobre seguridad alimentaria y nutricional, sea este una legislación sobre derecho a la alimentación, etcétera. La forma que adopte no importa. Lo que es importante es que el resultado de este frente parlamentario sea una iniciativa legislativa consensuada, reflejo
fruto y producto de la discusión con todos los elementos del sector civil, de la sociedad civil, entendido en el sentido más amplio, incluyendo el sector académico, incluyendo las organizaciones indígenas, incluyendo incluso el sector privado. ¿Por qué no? Hay que escuchar todas las voces cuando se habla de seguridad alimentaria. Es también, además, un foro que pretende sensibilizar a la sociedad, elevar este tema tan crítico y tan crucial, que es, además, uno de los temas más importantes en las agendas políticas en el momento, al diálogo social, a las preocupaciones diarias, a que no pase a un tema más a la agenda y que solamente escuchemos de él cuando realmente hay una sequía y vemos que hay gente que lo está pasando muy mal en la Sierra Tarahumara. Es un tema que preocupa porque la situación en México, pues podemos decir que es cierto, los números en América Latina, 49 millones de personas en situación de desnutrición, es un número muy impactante, y cuando vamos a ver el desglose por país, pues vemos que México no está, ¿no? Entonces nos puede dar un poco la impresión de que México está haciendo bien la tarea, pero cuando nos vamos a los números desagregados, a la situación por estados, la situación no es tan feliz, no es tan positiva. Si hablamos de seguridad alimentaria, tenemos que desglosarla en 4 elementos: la disponibilidad de los alimentos, el acceso a esos alimentos, sea físico, sea económico, el uso de esos alimentos, es decir, la nutrición, cómo se come, y la estabilidad de esos 3 elementos anteriores a lo largo del tiempo, es decir, lo que nos va a permitir tener los alimentos necesarios, saludables, inocuos, para poder desarrollar nuestras actividades diarias. Si hablamos de disponibilidad en México, pues México es un país de una renta media, tiene un Producto Interior Bruto en torno a los $15.000. Es la mitad del Producto Interior Bruto de Europa, pero es muy superior al Producto Interior Bruto de Centroamérica y está por encima del Producto Interior Bruto, del Producto Per cápita de Brasil, que está en torno a los $12.000, y está muy cerca ya de los Productos Interiores Brutos Per cápita de Brasil y Argentina, de Argentina y Chile, que está en torno a los $17.500. O sea, es un país de renta media. Sin embargo, es un país de grandes desigualdades. Es un país que tiene grandes bolsas de pobreza, y hablamos de un 40% de la población en situación de pobreza. Estamos hablando de 52 millones de mexicanos. Cuando hablamos de verdad de la situación de seguridad alimentaria y nos vamos a investigar los números, hay un 18.8 en datos de 2010 de Coneval, casi 21 millones de personas que no tienen el ingreso necesario para comprar una canasta alimentaria básica, es decir, esos alimentos de los que hablamos para realizar las actividades mínimas indispensables que llevan a una vida, a un desarrollo como persona. Como digo, la seguridad alimentaria tiene 4 elementos: disponibilidad, y en eso México tiene la capacidad de compra, como digo, es un país de renta media, tiene la posibilidad de comprarlo fuera y la posibilidad de producirlo dentro. Cuando nos vemos a la capacidad de producción, vemos que, si bien exporta, y exporta muy bien en rubros como la fruta y el vegetal, es un importador neto en granos, y el grano es un elemento básico, estratégico de la canasta básica alimentaria. Entonces, México es un país que, por dimensiones y por población, debería estar exportando. Sin embargo, es un país que importa. Y es un país que importa en una proporción que no se corresponde con la realidad económica, ni histórica, ni edafológica, ni climática de México. México puede producir mucho más y puede producir mucho mejor. Y es el resultado, pues, de una serie de políticas históricas que han llevado a que se importa mejor de lo que se exporta, ¿verdad? Eso es un problema muy importante. Como digo, es uno de los pilares de la seguridad alimentaria, la disponibilidad. El mexicano tiene disponibilidad porque lo tiene en la tienda, es cierto, pero ahí vamos al segundo elemento de la seguridad alimentaria, que es el acceso. ¿Quién puede comprar ese alimento? O sea, el acceso no solo físico, sino económico, el ingreso. Y ahí hablábamos de esa pobreza alimentaria, casi 21 millones de mexicanos que no pueden comprar, que no tienen el ingreso necesario. Y esto es un tema que está enormemente vinculado a la pobreza en el país. Y cuando hablamos de luchar contra la pobreza, no podemos hablar desde un único frente, desde el frente del ingreso, desde el frente del apoyo social. No es posible. ¿Por qué? Pues porque estamos atacando el síntoma. Y hay que atacar la base del problema. Si estamos hablando seriamente de atacar la pobreza, de conseguir, de alcanzar la seguridad alimentaria, hay que ir por el síntoma y por la base del problema. Un enfoque de doble vía. Es necesario hablar de disminuir, o sea, de eliminar el problema de la pobreza de base, hablar de proyectos productivos que rompan ese círculo vicioso de pobreza, porque eliminando el síntoma creamos una base
permanente de clientes de subsidio. Ese es el problema. Entonces, hemos visto que las políticas históricas de México gastan enormes cantidades de dinero en programas de apoyo social, pero la pobreza no ha disminuido. El país crece económicamente y además es un país que en números macroeconómicos tiene unas cifras envidiables para cualquier otro país. Pero cuando nos vamos a las cifras de pobreza, la situación es invertida totalmente. Eso nos está diciendo que las políticas sociales no son exitosas. Entonces, lo que es necesario es una mayor coordinación entre programas de apoyo social y programas de apoyo productivo. Es necesaria la coordinación, la vinculación, el enfoque de doble vía, porque si no, nunca se va a atajar el problema. Conseguimos una bolsa de pobreza permanente que no disminuye, porque no disminuimos el problema, simplemente atacamos el síntoma. Y eso es muy, muy importante. El tercer tema es la nutrición, y este es un tema que no quiero dejar de lado. Cuando hablamos realmente de una iniciativa parlamentaria o de una legislación de seguridad alimentaria, tenemos que hablar de nutrición. En este país existe desnutrición infantil, 5 millones de niños que tienen un problema de desnutrición infantil en todo el país, y tenemos un problema de sobrepeso en el 70% de la población adulta. Es un problema doble. Y si no hablamos de desnutrición infantil, si no hablamos de acabar con este cáncer, estamos hipotecando la sociedad del futuro mexicano. Entonces, es necesario, fundamental, enfrentar el problema desde dos aspectos: la nutrición infantil y la educación nutricional de la familia. Si no hay educación nutricional, no es posible mantener un equilibrio en los alimentos que se comen. Hay muy poca educación nutricional, hay patrones de consumo perniciosos en este país y es necesario eliminarlos. Es necesario bajar el consumo de azúcares, bajar el consumo de glucosa, de glúcido, y aumentar el consumo de proteína y el consumo de vegetales y frutas. Hay que aumentar el consumo de pescado. El patrón de consumo de pescado en este país es muy bajo y es necesario balancearlo. O sea, una educación nutricional es esencial. Un programa que vaya a resolver la seguridad alimentaria no puede ir desprovisto de un programa de educación nutricional y, sobre todo, desnutrición infantil. Esos son los dos elementos clave. Y finalmente, como digo, la estabilidad. O sea, mantener estos tres elementos a lo largo del tiempo. No es una campaña de un año, se acaba el periodo, se consigue lo que se pretendía y ya nos olvidamos. Es una enfoque permanente, estable, una política a largo plazo, con visión de futuro. Y yo quisiera dejar este mensaje aquí, esta reflexión, porque ustedes son la sociedad civil, son la voz de los que no se oyen, y yo creo que este es el espacio necesario para eso, necesario para la reflexión y también para que lo oigan las personas que después hacen las legislaciones y tienen que escuchar estos mensajes. Y con eso quisiera darle la palabra a la senadora. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Buenas tardes. Damos la bienvenida a la senadora Lisbeth Hernández Lecona, secretaria de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria. A continuación, vamos a dar el uso de la palabra a la ingeniera Vera Scholz, consultora de la iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre. Adelante, por favor. Bueno, muy buenas tardes a los distinguidos legisladores y legisladoras del Honorable Congreso de la Unión. Muy buenas tardes también a las distinguidas autoridades y muy buenas tardes a todos los presentes que nos acompañan hoy, organizaciones de la sociedad civil, también representantes del mundo académico y público en general que los une esta temática tan relevante y tan importante como lo es la problemática del hambre y la malnutrición. Yo creo que muchos de los que estamos aquí, y por qué no decirlo todos, tenemos un anhelo. Un anhelo, ¿cuál es? La erradicación del hambre y la erradicación de la malnutrición, como lo decía la doctora Nuria recién, con respecto a todos estos problemas terribles que se están viviendo en México, cuáles son la obesidad. Por cierto que nuestro anhelo va mucho más allá y también queremos realizar el derecho humano a la alimentación. Ese es nuestro horizonte como Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre, es nuestro horizonte como FAO y también fue el horizonte de la creación del Frente Parlamentario contra el Hambre.
Pues bien, yo creo que no es nuevo señalar y también escuchar muchas veces que el hambre y la inseguridad alimentaria son un problema de falta de voluntad política. En países en los cuales se cuenta tanto con los recursos como con las distintas capacidades para hacer frente a esta problemática de inseguridad alimentaria y acabar con el problema del hambre. Bueno, con ese convencimiento se conformó hace ya un año, específicamente el día 7 de diciembre del año 2011, el Frente Parlamentario contra el Hambre Capítulo México, que se enmarca dentro del Frente Parlamentario contra el Hambre Regional, que es llevado y coordinado gracias a la iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre. Bueno, y sobre esto me gustaría profundizar y traigo preparada una intervención. No sé si me pueden facilitar un paso ahí. Muchas gracias. Bueno, mis contenidos que van a ser bastante breves porque quiero dejar espacio a los que realmente son los actores relevantes hoy en día, cuáles son los legisladores. Quiero indicarles qué es la iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre, posteriormente las razones y la justificación de esta creación de un Frente Parlamentario contra el Hambre regional, luego las diferentes actividades que hemos realizado regionales que se denominan foros regionales, luego ya contarles la evolución que ha habido en estos años y en el desarrollo a nivel nacional con la creación y desarrollo de distintos capítulos nacionales y por último nada más señalar cuáles son a grosso modo estos lineamientos para los capítulos nacionales que impulsa este Frente Regional. Por favor. Bueno, la iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre es un esfuerzo de los países de la región para la erradicación de la desnutrición. Se estableció dentro del plazo de una generación y se dio como meta este año del año 2025. Fue un acuerdo político entre los expresidentes Lula de Brasil y el expresidente Berger de Guatemala en el marco de lo que fue la Cumbre Latinoamericana sobre Hambre Crónica celebrada en Guatemala el año 2005. Ya el año 2006 se le pide a la Oficina Regional de la FAO, que está radicada en Santiago de Chile, que haga como Secretaría Técnica de esta iniciativa de los países. Y por eso es que se da esta alianza entre tanto la iniciativa como la Oficina Regional y también con las distintas representaciones de la FAO en los países, como lo es el caso de México también. La siguiente, por favor. ¿Cómo nace dentro de la iniciativa este esfuerzo por la creación de un frente parlamentario? Y es porque, como les comentaba al inicio, uno de sus principales ejes y objetivos es fomentar el establecimiento y el desarrollo de marcos institucionales sostenibles para la realización plena del derecho humano a la alimentación. Entonces, si logramos identificar cuáles serían esos lineamientos, bueno, tenemos ciertamente el marco jurídico relativo a este derecho, tenemos la institucionalidad pública con la potestad necesaria para promover este derecho y, por cierto, las políticas públicas de una manera eficaz y con un presupuesto acorde y adecuado para hacer posible la realización de los programas y políticas y estrategias nacionales y regionales. Bueno, ciertamente para lograr este objetivo es necesario situar el derecho a la alimentación y la lucha contra el hambre en el más alto nivel de las agendas públicas y me refiero con esto también en el más alto nivel de las agendas parlamentarias. Y bueno, ya un poco se había comentado antes, el rol de los parlamentarios es sabido muy bien por todos, ¿no es cierto?, es presentar y aprobar propuestas de ley, aprobar los distintos presupuestos públicos, que por cierto en estos días está muy en debate, la creación de nuevas entidades gubernamentales y también enmarcar bien cuáles son sus funciones para una armonización y no una duplicación de esfuerzos y influir en los gobiernos en el ciclo de las políticas públicas. Y bueno, una vez más, los parlamentarios son los actores claves en este sentido en nuestra región. El Frente Parlamentario contra el Hambre
Es un espacio de diálogo político promovido por parlamentarias y por parlamentarios comprometidos con la lucha contra el hambre y la necesidad de hacer del derecho a la alimentación un asunto estratégico de la actividad legislativa, como ya les mencionaba antes. ¿Y qué persigue? Pues persigue situar el derecho a la alimentación en lo más alto de esta esfera política, contribuir al establecimiento de marcos institucionales favorables para la realización del derecho humano a la alimentación y también organizarse a nivel nacional, regional y continental. ¿Cómo opera? Opera a través de una coordinación regional liderada por los trabajos de los diferentes frentes de capítulos nacionales y cuya representación es elegida en el marco de los foros que se realizan anualmente. También, además, en la comisión coordinadora, que está integrada por parlamentarios de distintos frentes nacionales, existe la participación también muy activa de representantes de parlamentos supranacionales como son el Parlatino, Parlacén, Parlamento Andino, FOPREL y Parlasur. La comisión coordinadora del Frente desarrolla un plan de trabajo anual que, por cierto, es tendiente a trabajar sobre los puntos y los acuerdos generados en los diferentes foros parlamentarios que se realizan anualmente. Como ya lo comentaba antes, recibe la asistencia de la FAO y de la Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre. Por favor, la siguiente. Bueno, y un poco de historia para los que no conocen el trabajo del Frente Regional. Como les comentaba antes, esta propuesta de la creación del Frente surge por la necesidad de involucrar a los que al desarrollo de marcos legales y a todo el tema legislativo que involucra decisiones relativas a la seguridad alimentaria y a la erradicación del hambre. La Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre apoya la creación de este frente el año 2009 y organiza reuniones preparatorias en dicho año 2009, una para el Cono Sur, otra para Centroamérica, el Caribe y México. Y ya con sede en Panamá, el año 2009 se oficializa este frente parlamentario en el Parlamento latinoamericano, donde es oficializado ya a nivel regional. Siguiente, por favor. Ahora, un poco de lleno hacia los foros regionales que han habido en este periodo de 3-4 años de trabajo. El primero se desarrolló en Sao Paulo, Brasil, el año 2010. ¿Y por qué en Sao Paulo? Porque el primer foro parlamentario nacional fue el brasileño. Ellos llevaban ya un avance en esta temática y en este desarrollo legislativo. Ellos ya se habían organizado en esta instancia y quisieron mostrar su experiencia y también fortalecer este lazo con parlamentarios brasileños para exportar esta experiencia, adecuándola obviamente a las realidades nacionales de cada uno de los países de la región. Por favor. El objetivo de este primer foro fue reunir a parlamentarios con representantes de sociedad civil organizada, también actores de gobierno, organismos internacionales y del mundo académico, para identificar estrategias comunes para construir la seguridad alimentaria y nutricional en nuestra región. Participaron parlamentarios de 13 países y donde se firmó una declaración en la cual se comprometieron a, por una parte, alentar a todos los países de la región a fortalecer frentes parlamentarios que refuercen el combate a la desnutrición y, por otra, la construcción de una institucionalidad sólida para el derecho a la alimentación. Luego vino el segundo foro realizado en Bogotá el año pasado y donde los acuerdos ya hubo un mayor desarrollo, se logró abordar diferentes temáticas en mayor profundidad porque se desarrolló a través de grupos de trabajo, incluida la participación de sociedad civil, y los acuerdos generados en dicho foro fueron, por una parte, todo el tema de sensibilización parlamentaria
ligado obviamente hacia la realización del derecho a la alimentación. También reconocer el papel fundamental de la sociedad civil en la lucha contra el hambre y cómo esta articulación genera sinergias. Por otra parte, también promover medidas concretas para la vinculación de compras de los programas de alimentación escolar con la agricultura familiar, casos que ya se habían tenido, como específicamente en Brasil, con experiencias muy exitosas. También fortalecer a los distintos niveles de cooperación sur-sur, en el ámbito de la seguridad y soberanía alimentaria y también en el ámbito de experiencia legislativa en la materia. Por último, promover mecanismos que impulsen la equidad de género en la composición y en la participación del Frente Parlamentario. Bueno, este año se realizó ya el tercer foro del Frente Parlamentario Regional, que se realizó en Ciudad de Guatemala en el mes de agosto del presente año. Los acuerdos sin duda ya van creciendo, van generando mayores expectativas, porque también, y pese a que llevamos poco tiempo del lanzamiento del Frente Regional, han habido avances considerables, lo cual nos hace pensar y creer que estos acuerdos adoptados en los diferentes foros son escuchados y son trabajados durante el año. Entonces, por ejemplo, los acuerdos del presente foro fueron, por una parte, impulsar iniciativas legislativas y políticas públicas que permitan el ejercicio y la garantía del derecho humano a la alimentación en grupos de atención prioritaria, específicamente la niñez, las mujeres y los indígenas. Por otra parte, articular el trabajo del Frente con el Observatorio Regional del Derecho a la Alimentación, que es un observatorio que agrupa diferentes facultades de derecho de toda la región. Por otra parte, otro de los acuerdos fue impulsar marcos legales para el desarrollo de la agricultura familiar sostenible y la alimentación escolar. Otro de los acuerdos fue exigir la primacía del derecho humano a la alimentación cuando la provisión de alimentos sea afectada por otras actividades económicas, desastres naturales y cambio climático. Promover también el derecho humano a la alimentación por parte de comunidades campesinas, pueblos indígenas, de acuerdo a sus normas, cosmovisiones, usos y costumbres. Y por último, definir indicadores comunes sobre la alimentación, sobre el gasto, la gestión pública de cada uno de los países y el monitoreo constante de los resultados. Por último, también promover la formación de frentes parlamentarios nacionales en países donde aún no se han constituido. Ya más adelante les voy a contar cuáles son los países donde se han constituido. Por otra parte, considerar en los procesos legislativos la política de FAO sobre pueblos indígenas y tribales y las recién aprobadas directrices voluntarias sobre la gobernanza de la tierra. Por otra parte, impulsar el reconocimiento del derecho humano al agua por su complementariedad con el derecho humano a la alimentación. Y ya para finalizar, se acordó promover la formulación de presupuestos que asignen los recursos a las áreas de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. Bueno, resumiendo un poco, se acordó que existían en el trabajo del Frente Parlamentario 3 ejes de trabajo. Por una parte, aglutinar los esfuerzos en todos los espacios legislativos para lograr posicionar la lucha contra el hambre en las agendas nacionales y regionales. Por otra parte, promover el establecimiento de marcos institucionales eficaces para la lucha contra el hambre, incluyendo leyes, organismos competentes, políticas nacionales y el debido financiamiento. Y el número 3, fomentar mecanismos de cooperación sur-sur para el intercambio de experiencias para el logro de la seguridad alimentaria en nuestra región. Ahora bien, el desarrollo de capítulos nacionales ha sido verdaderamente satisfactorio, y es porque en un breve periodo de 2, casi 3 años, ya hay constituidos formalmente 14 capítulos nacionales. Por favor. Los elementos transversales, yo diría ejes rectores para el trabajo de los capítulos nacionales, se han aglutinado en estos cinco categorías. Por una parte, la pluralidad,
lo cual quiere decir una participación de todas las fuerzas políticas. Por otra parte, la participación que involucra el diálogo con los distintos actores sociales. Por otra parte, tenemos entender que el desarrollo de legislación es parte de un proceso participativo y se debe trabajar siguiendo una planificación consensuada, reconociendo los tiempos y los momentos políticos de cada uno de los países. Por otra parte, es importante también incorporar la territorialidad para incluir las distintas visiones de los distintos territorios que componen un país. Ya sabemos que la realidad del norte es muy distinta a la del sur y así suele suceder en cada uno de los países. Entonces, también eso es importante reflejarlo. Y para finalizar, el tema de la multisectorialidad, porque se debe reconocer que el problema del hambre y el derecho a la alimentación implica una serie de dimensiones diferentes que cruzan otros derechos, otras instituciones y otras instancias. La propuesta de temas a incluir en las agendas legislativas nacionales, bueno, son ciertamente estas 5: derecho humano a la alimentación adecuada, seguridad alimentaria y nutricional, promoción de la agricultura familiar, que por cierto incluye la pesca artesanal y la forestería, el programa presupuestal por resultados en seguridad alimentaria y nutricional referente a la ley de presupuesto público, y también el trabajo de una doble vía de intervención en estrategias de erradicación del hambre y la nutrición. Con esto yo quisiera ahora mostrarles algunas imágenes de algunos capítulos nacionales. Tenemos el capítulo en Brasil, que hubo un relanzamiento, luego cuando ya los lanzamientos oficiales, el caso de Uruguay, adelante, Ecuador también el 2011, Nicaragua, Honduras, ahí es cuando los parlamentarios incluso hacían el juramento respecto del Frente Parlamentario Nacional. La siguiente, el caso de Paraguay, también ya han lanzado el frente el año 2011. Bueno, aquí tenemos el país anfitrión, ¿no es cierto?, México. Lo siguió también el capítulo de El Salvador este año. Guatemala, que fue el país anfitrión del tercer foro. Y también quisiera mostrar otros espacios de participación y articulación donde ha participado el Frente Parlamentario Regional. Por favor. Por ejemplo, en la tercera conferencia especial para la soberanía alimentaria de los movimientos sociales y organizaciones de sociedad civil celebrada este año en Brasil. Una visita a la cuarta conferencia del CONSEA en Brasil también el año pasado. Y hace poquitos días atrás tuvimos la participación de la coordinadora regional del Frente Parlamentario, la diputada Guadalupe Valdés, de República Dominicana, que es la persona que sale al costado izquierdo, bueno, al menos en mi pantalla, y en un evento especial paralelo a este periodo de sesiones del Consejo de la FAO en Roma. Lo particular de este evento fue que se trataron los temas tanto de la iniciativa América Latina y Caribe sin hambre, pero sin dudas el trabajo parlamentario realizado en la región recibió muchísimos elogios, tanto por la evolución en el corto tiempo y por los logros alcanzados. Hay que también reconocer que llevamos hasta la fecha 8 leyes en materia de seguridad y soberanía alimentaria en los países, además de muchísimas leyes conexas que se armonizan en relación a este tema de la seguridad y soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación. Este caso particular de este evento incluso participaron parlamentarios de otro continente, del continente africano, que ya están viendo en esta región un ejemplo a seguir, un ejemplo de cómo la articulación de todos los actores de la sociedad con los parlamentarios puede potenciar avances significativos en corto tiempo y no solamente soñar con la erradicación del hambre, sino verlo como una posibilidad real a corto plazo. Y con esto me gustaría terminar, sin antes agradecer especialmente al trabajo que se ha realizado en el Frente Parlamentario Capítulo México, que terminó con la legislatura pasada, y a todo el trabajo de un sinnúmero de personas
que participaron de forma absolutamente anónima, a muchas organizaciones sociales del mundo de la academia también, y sin duda un especial reconocimiento al apoyo técnico del Centro de Estudios de Derecho del CEDERSA, ¿sí?, de la Cámara de Diputados, lo cual esta articulación, bueno, como ya vamos a ver después con la ex coordinadora, logró significativos avances. Así que muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, nos complace ceder el uso de la palabra a la diputada local María de los Ángeles Moreno, que además es excoordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo México. Adelante, diputada. Muchas gracias. Pues agradezco mucho a mis estimados amigos senadores y senadoras por la invitación, a las dos representantes de organismos internacionales muy relevantes, específicamente en esta lucha contra el hambre. La FAO ha sido evidentemente un pilar fundamental para el desarrollo de todas estas iniciativas y la formación de los frentes. La explicación que acaba de dar ahora nuestra amiga de Chile es espléndida porque da los antecedentes y muestra sobre todo que hay un interés común y un esfuerzo que cada vez se amplía más entre las organizaciones de la sociedad civil, los productores, los consumidores, los parlamentarios y quienes por muchos años hemos estado interesados en lo que desde nuestro punto de vista debía ser la primera política o la más fuerte política de Estado para lograr que no hubiera malnutrición y mucho menos desnutrición en nuestro país o en el país respectivo. Hace muchos años que debería haber una política de Estado sobre esta materia. Por eso, cuando se inició nuevamente este esfuerzo con la fundamental colaboración de FAO y se hizo en Panamá, en el marco del Parlamento Latinoamericano, esta firma del acta que conformó el Frente Parlamentario contra el Hambre en América Latina y el Caribe, realmente para muchos de nosotros fue una fiesta. Y una fiesta que anunciaba mucho trabajo, un trabajo grato, un trabajo colegiado, un trabajo plural, para lograr realmente ir hacia lo que en Brasil han llamado hambre cero. Cumplir con las metas del milenio, que estamos lejos, y que querríamos, por supuesto, acercar, y que sobre todo la mortalidad infantil por causa de malnutrición que va vinculada a enfermedades desapareciera. Y con esto en mente, regresamos a nuestros respectivos países, se pensó en hacer una ley marco desde el Parlatino y en realizar estos foros regionales de los que ya se ha hablado y hacer la promoción correspondiente aquí en México también, derivando de las experiencias regionales de varios foros en los que participamos, cómo lo habían hecho, qué había dado resultado, qué se podía mejorar, qué se podía ampliar, y seguramente seguirá ocurriendo en lo sucesivo en los otros países que formen sus respectivos frentes parlamentarios contra el hambre, y sin duda alguna que la colaboración sur-sur y la colaboración entre nuestros diferentes pueblos servirá para hacer un proceso mucho más acelerado. El Frente Parlamentario contra el Hambre, el Capítulo México, fue establecido, ya creo que se dijo, en noviembre del año 2011, con un esfuerzo bicameral en donde existe un acuerdo escrito y ratificado por el Pleno, y contó desde un inicio con la colaboración muy afortunada de CEDERSA. Por aquí veo varias caras amigas de algunos de los asistentes, de los asesores técnicos, a quienes mucho les agradecemos de veras el esfuerzo, y cuando nos estábamos despidiendo porque terminábamos algunos la legislatura, dijimos, como MacArthur, volveremos. Pero volveremos, claro, en la forma de otros legisladores
interesados en este mismo tema tan relevante, en esfuerzos como el que desarrolló también la exdiputada Norma Loyo, me falta un apellido, Perla, y algunos más que no están hoy aquí, pero que aportaron con enorme entusiasmo, y todavía unos días antes de irnos se participó ahí en Guatemala con algunos de los asesores y celebramos nuestro último encuentro en esa legislatura allá en la Cámara de Diputados. Bueno, esperamos que ustedes recuperen. Qué bueno que esto ocurrió. Cuando yo recibí la invitación, di 3 saltos de contento, muchas gracias, porque esa era la intención, que continuara, que este esfuerzo no se quedara ahí, y que, por ejemplo, se recuperara una iniciativa que se quedó en el camino. Se hizo toda una iniciativa sobre una ley de emergencia alimentaria a la luz de todos los incidentes climáticos, por un lado inundaciones, por el otro lado heladas, por el otro lado ciclones, por el otro lado sequías que nos estaban enloqueciendo. Además, también el alza en los precios de los alimentos a nivel internacional y la caída en México de la producción de alimentos, puesto que se ha desatendido de una manera dramática al campo mexicano. Los hijos de los campesinos que producían antes alimentos en México y que hasta por ahí de principios de los 70 nos hacía autosuficientes, pues ahora ya no quieren producir porque no les pagan por lo que producen. A veces ni la mano de obra, mucho menos los insumos, las semillas, los fertilizantes, el agua tan escasa. Así que si queremos realmente, y bueno, muchos sí queremos, que esto sea una política de Estado y que vayamos firmemente al hambre cero, a esta lucha frontal contra el hambre y la desnutrición, sin duda tenemos que pelear, y aquí algunos compañeros diputados, ¿hay compañeros diputados? ¿No? Oigan, pues sí, ahí tienen sesión, claro. Bueno, hay que pasarles la nota de que ahora que están considerando el presupuesto, se acuerden de que hay varias iniciativas pendientes en relación con la lucha contra el hambre en México. Como recordarán también, se llevó a nivel constitucional una ambición largamente acariciada también por muchos investigadores, académicos, legisladores, funcionarios públicos, el derecho constitucional a la alimentación. Ese día di no 3, di como 20 brincos y subí a la tribuna a celebrarlo, por supuesto. Finalmente se lograba tener ese derecho constitucional a la alimentación, que algunos decían, bueno, hay otros derechos que son solo paradigmas que no se cumplen. Esperamos que este y los demás también se cumplan con un esfuerzo especial en las prioridades que deben estar claramente señaladas en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas sectoriales e institucionales. Hay también en desarrollo, y seguramente los compañeros de CEDERSA nos podrán decir exactamente en qué nivel de avance está, la elaboración de la ley secundaria a este derecho constitucional a la alimentación. Se empezó a trabajar sobre ella y entiendo que se ha continuado. Esta es la ventaja de tener un secretariado técnico permanente que trasciende a los legisladores que nos vamos cada 3 o cada 6 años y que además ha tenido contacto continuado con las organizaciones de productores, con las organizaciones civiles y con otras diversas estructuras organizativas de la sociedad interesadas en este tema. Yo les agradezco mucho que me hayan permitido participar, y hayan invitado. Este es un tema que sin duda debe continuarse y cada vez con mayor énfasis, con mayor entusiasmo, con mayores recursos, porque dicen que cualquier propósito sin respaldo presupuestal es mera demagogia. Yo creo que sí, y no queremos que en este caso sea demagogia, queremos que sea realidad y queremos que siga siendo tan abierto, plural, integral como se consideró desde un principio, y que abarque toda la cadena alimentaria que, como sabemos, pues va desde los principios antes de que empiece la producción agropecuaria hasta el consumo, que implica poder adquisitivo y por lo tanto una mejor distribución del ingreso, creación de empleo y otras cuestiones más, y una correcta nutrición. No basta comer bien,
hay que ni comer mucho, hay que nutrirse bien, y esto implica toda una cultura de alimentación y nutrición correctas. Así que los nutriólogos esperamos que tengan mucho trabajo en los años siguientes en este país, donde por cierto también forma parte de este esquema una ley, es así, se promulgó, apoyo alimentario para los trabajadores, que tiene ya un comité integrado por las secretarías del Trabajo, que la preside, de Hacienda, que debe financiarla, y de Salud, que está encargada desde luego de elaborar las dietas, de supervisar los espacios donde se producen y donde se distribuirán estos alimentos, y a la que habrá que darle otro empujoncito, compañeros senadores, para que caminen estas tres dependencias y cumplan con lo que ya es ley, pero que no se ha puesto en práctica por diferentes cuestiones más de carácter burocrático que de otra naturaleza. Bueno, ahí hay varias cosas ya que son ley de la República, que se han reflejado también en espacios legislativos locales. Aquí en el Distrito Federal hay una ley para propiciar la correcta alimentación y nutrición, y esperamos desde luego formar desde ya el capítulo, no, ya no sería capítulo, sería subcapítulo, ¿verdad? Subcapítulo aquí en el DF. Bueno, es que hay un capítulo México y habrá un subcapítulo del Distrito Federal, y luego esperamos que de todos los estados de la República. Pues muchísimas gracias, Angélica, Alejandro, muchísimas gracias a las dos compañeras, a mi compañera que está por allá y que se llama Lisbeth, ¿verdad? Lisbeth Hernández, ¿a quién? A Isidro Pedraza. Acá está la compañera que andaba yo buscando, de cederse, es que buscaba por acá y no, está aquí adelante, me da mucho gusto también saludarla. A doña Perla, que ya le estoy cambiando el nombre, pero no la intención. Pues muchísimas gracias, y esperamos que este esfuerzo fructifique cada vez de manera más clara y que llegue sobre todo a la mesa de todos los mexicanos y especialmente de los niños. Muchas gracias, diputada María de los Ángeles Moreno, por su destacada intervención. Damos la bienvenida a Omar Trejo, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Bienvenido. Si gusta pasar, nos ayudan, compañeros, compañeras. Gracias. A continuación vamos a dar la voz a la licenciada María Perla López Loyo, exdiputada, integrante del Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo México. Adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Es un honor y una gran oportunidad de estar aquí con ustedes. Saludo con mucho respeto a los legisladores y legisladoras y a cada uno de quienes me antecedieron en la palabra, a nuestras invitadas especiales de la FAO, también al doctor Curio. A cada uno de ustedes, a las organizaciones que están aquí. Ese es un tema que ha estado en la historia de nuestro país. La malnutrición sigue siendo un mal oculto. Es un tema que no tocamos con gran profundidad, pero tampoco con gran responsabilidad. Yo quiero compartirles que cuando concluyó la legislatura me despedí y comenté que me iba con vergüenza, porque yo hubiera querido hacer muchísimo más y no había logrado mover el corazón, el entendimiento y la inteligencia de mis compañeros para que pudiéramos haber aterrizado en tiempo y forma más acciones que hubieran impactado en nuestro país. Y hoy lo vuelvo a repetir. Sin embargo, hoy me siento contenta de ver que las nuevas legislaturas, tanto de la Cámara de Senadores como de Diputados, lo están asumiendo en muy buen tiempo, porque ustedes recién toman la responsabilidad y entonces tienen muchos días por delante para poder hacer algo por nuestra niñez. No me permitiría solo decirlo así, también lo diría que por toda la sociedad en general.
El problema de la malnutrición no solamente lo vinculamos con el hambre, también tiene que ser vinculado, como se dijo hace un momento, con problemas, y no solamente es de sobrepeso y obesidad, sino con problemas de enfermedades crónicas transmisibles socialmente. Eso me permití con el doctor Curiel ponerles así, ustedes quienes tengan la información saben que son enfermedades crónicas no transmisibles, pero estas son transmisibles socialmente. ¿Por qué? Porque vivimos en un ambiente obesogénico. Oí con mucho agrado cuando la senadora, porque seguirá siendo senadora del periodo anterior, María de los Ángeles Moreno, mencionaba, va a haber mucho trabajo para nutriólogos. Ojalá, ojalá, porque hay muchos nutriólogos en este país, pero no son incluidos para llevar a cabo estas acciones, y eso es importante. También lastimeramente oí decir que para qué se realizaban encuestas si ya sabíamos que iban a seguir saliendo los mismos datos. No es posible que se siga pensando de esa manera. Tenemos que seguir trabajando muy unidos para lograr incidir de una manera importante. Países hermanos están trabajando y llevan pasos acelerados porque reconocen que las pérdidas que se están teniendo son de seguridad nacional. ¿Qué va a ocurrir si estamos nosotros conscientes de que la esperanza de vida que perdemos es de una década con estos problemas que estamos viviendo de malnutrición? ¿Qué va a ocurrir con nuestro país? ¿Qué va a ocurrir también con todas las enfermedades crónicas como insuficiencia renal, como arteriosclerosis, enfermedades coronarias, cáncer, etcétera, que se están presentando y que no habrá el dinero suficiente, y eso fue declarado por el entonces secretario de Salud, Córdoba, el doctor Córdoba, que dijo que para el 2016 ya no habría suficiente dinero para atender a estas personas. No había que esperar tanto, ya lo estamos viendo. Hay una cantidad impresionante de pequeños con insuficiencia renal que no tienen el dinero para estarse dializando, entonces su vida se está cortando. Pero también, ¿qué va a pasar cuando los jóvenes que hoy tienen sobrepeso y que en unos años tendrán obesidad y que presenten problemas de diabetes y que presenten problemas de insuficiencia renal y se incapaciten? ¿Cuánto le costará eso a la sociedad? No es al gobierno, porque el dinero no es del gobierno, es de la sociedad. ¿Cuánto costará eso? ¿Qué impacto tendremos? La producción de nuestro país, laboralmente hablando, ¿a dónde se va? Existen datos de que México cuenta con suficiente tierra, con suficiente agua. Hay capacidad, hay información también. ¿Por qué nosotros no tenemos la capacidad entonces para producir nuestros propios alimentos? Porque tenemos, como se señaló hace rato por la representante de la FAO, que tenemos que estar comprando sobre todo semilla, que es la base de la alimentación que tenemos, maíz incluir, que eso es lo más lamentable. Vamos a quedar bajo el control de otros países productores para que nos lo vendan a como quieran y cuando quieran, o a cambio de qué. Es importante que hoy que se está reinstalando en este recinto por senadores comprometidos y diputados también, porque si no están aquí es porque están con una actividad diferente, pero seguro de que si se anunció es porque así se va a cumplir. Tomemos con seriedad como mexicanos, organizaciones civiles, legisladores, y que se haga un grupo plural, más allá de colores, más allá de siglas, que sea por México. Cuando me dijeron que me permitirían hacer uso de la palabra, sentí un compromiso muy grande como el que siempre he tenido
por mi país y por los que vivimos en él, porque quien no tenga alimento está condenado al subdesarrollo. ¿Cuántos pequeños vemos que no pueden avanzar porque no tienen una buena alimentación, que se van rezagando escolarmente? Pero tampoco es verdad que mucho de lo que ha sido aprobado se está llevando a como debería de ser. La Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores fue aprobada en la legislatura anterior, pero por problemas burocráticos, por decisiones burocráticas, no ha podido bajar a quienes tiene que llegar. Y ahí se está perdiendo mucho, porque la comida se requiere diario, no puede esperar más tiempo. Y yo me permití traerlo porque iba de colada a esas reuniones para oír de qué hablaban. Y tristemente oía yo lo que hablaban, que eran de los vales, cómo les iban a dar el apoyo, y el apoyo no puede ser en vales, tienen que crearse comedores donde se les dé lo que requieren, porque cada trabajador tiene un requerimiento diferente, y quien sepa de esto me entiende perfectamente bien de lo que estoy hablando. Hay datos, ojalá que sean como el que acababa el 21 de diciembre el mundo. Yo desearía de corazón que estos datos también fueran así. Pero se habla de que para el 2030, 25 millones de personas tendremos con incapacidad para laborar. 47,000 muertes anuales estamos viviendo ya, que tienen que ver vinculadas con la malnutrición. Hemos perdido una década de esperanza de vida. 1.300.000 niños muertos por desnutrición. En el 2050 se prevé que no tendremos capacidad para poder producir nuestros alimentos. Y sin embargo, legislativamente tampoco prohibimos algo como es la autorregulación de algunos alimentos, como lo han hecho a través del Código PAVI. Si yo hago todas estas menciones es porque quisiera que tomaran nota de lo que hay, quisiera que se informaran de qué se está hablando, porque muchas cosas están escondidas o están por abajo de las hojas. Eso es importante analizarlo. Vivimos en un ambiente obesogénico porque medios de comunicación nos bombardean todo el día con el consumo de productos y canjeables. O una vez que uno junta determinado número de tapitas, de etiquetas, te van a dar algo, pero tú para eso tienes que comértelo compulsivamente, porque si no, no lo juntas. Y por supuesto, aparte te cuesta, porque no te lo están regalando. Es adicional. Hay estudios que se han hecho de cómo impacta la mercadotecnia. En los supers, yo les invito a que recuerden cómo llega uno a la caja, pero hay una serie de alimentos chatarra y el niño empieza a fastidiar a la mamá, perdón por la expresión, para que le compre, y la mamá ya no aguanta porque además la gente está formada y se lo termina dando y lo consume y se lo lleva. Todo esto tiene que ser normado, todo esto tiene que ser legislado, si no, no podremos mejorar la malnutrición de la cual estamos viviendo. Yo tengo una pregunta que me hice desde que se aprobó esto, el derecho a la alimentación. Un derecho universal y en nuestro país con la reforma al cuarto constitucional es un derecho constitucional. Pero cuando no tienen dinero, ¿a dónde se debe de dirigir esa persona con hambre? ¿Con el presidente de comunidad? ¿Con el municipal? ¿Con el gobernador? ¿O a dónde pide comida?
Por eso tenemos que trabajar intensamente. Agradezco la oportunidad que me dieron para hablar, ya no tengo fuero y no importa. De todas maneras lo digo porque esa es la verdad. Hay que trabajar por México, y trabajar por México es dedicarnos a mejorar la alimentación de nuestros ciudadanos. Muchas gracias. Agradecemos enormemente la participación de la licenciada María Perla López Loyo. A continuación, la participación del mundo académico en el Frente Parlamentario contra el Hambre. Damos la voz al doctor Abelardo Ávila, representante de universidades y centros de estudios que apoyan el trabajo del Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo México. Adelante. Bueno, muchas gracias. Para no tomar más tiempo, me ahorro los agradecimientos. Bueno, no voy a hablar del mundo de la academia o de la ciencia, sino de la práctica que en los años recientes un grupo de instituciones académicas hemos venido primeramente de manera espontánea, de manera necesaria o obligada, realizando, y que recientemente hemos confluido en espacios comunes, con este mismo frente parlamentario ha abierto las puertas a la participación académica en diferentes foros, en diferentes instancias, en que los académicos nos hemos visto obligados primeramente a reflexionar, a investigar la situación, y eso nos obliga a rebasar nuestra mera contemplación académica de la realidad, es decir, lo que los investigadores encontramos como situación nacional en torno a toda la cadena alimentaria, específicamente en torno a la alimentación de la población, desde la producción hasta el consumo, nos muestra un panorama verdaderamente ominoso. No quisiera abusar de las hipérboles, pero desde cualquier disciplina que abordemos el problema de la nutrición, de la alimentación, ya sea el problema agrícola, ecológico, de salud, de nutrición, de economía, de bono demográfico, el aspecto que queramos estudiar desde el punto de vista académico, nos conduce a una situación de colapso, y de colapso en corto plazo. Y algunas cosas están colapsadas, por ejemplo, lo que decía Perla hace unos momentos, ¿no? En declaración del propio Comisionado Nacional del Seguro Popular, decía, bueno, si incluimos las diálisis peritoneales en el presupuesto del catálogo del Seguro Popular, el catálogo universal, se lleva el 80% del presupuesto, y por lo tanto, pues mejor no lo incluimos, ¿no? Es como de desconectar la alerta de tsunami para impedir que el tsunami nos ahogue, no es una cuestión racional. Desde el punto de vista académico estamos obligados a ser objetivos, y pretendemos serlo lo más posible, lo cual a veces la objetividad nos permite ver las cosas con serenidad, y en algunas circunstancias especiales como esta nos generan más que serenidad, nos genera angustia. Sobre todo la angustia porque estamos conscientes que hace 30 años debimos de haber resuelto el problema de la desnutrición infantil. El no haberlo hecho nos está costando, estamos pagando réditos usurarios por no haberlo enfrentado adecuadamente, cuando pudimos haberlo hecho. Equivocamos caminos, sacrificamos los programas técnicamente eficientes por programas de imagen, por programas de lucro político, por programas de intereses particulares, ¿no? Y nunca tuvimos la visión de país, la visión de gran calado, la visión de largo plazo, la visión histórica, ¿no? Muchos de los funcionarios o de legisladores tienen horizonte de 3 o de 6 años, y no existe la instancia que nos permita construir un proyecto de nación basado en bienestar, basado en un desarrollo sustentable, basado en el cumplimiento cabal de los derechos de la población.
Hace 6 meses, 25 instituciones académicas organizamos un foro académico justamente para analizar todos los aspectos de la cadena alimentaria, desde los aspectos de producción, la asociación de egresados de las escuelas de agricultura, el Colpo, Chapingo, etcétera, el REMISP, presentaron sus evaluaciones sobre la situación agrícola. Y bueno, el panorama no es nada bueno, ¿no? Lo que vemos es que no solo fuimos incapaces de tener un desarrollo agrícola adecuado, sino destrozamos nuestra estructura productiva agrícola básica, la sacrificamos, la incineramos y generamos pobreza que no podemos resolver, las tratamos de resolver con transferencias monetarias que se están yendo a comprar chatarra, y están haciendo que los niños desnutridos en medio rural rápidamente, en muy poco tiempo, pasen a ser escolares obesos. Y eso daña metabólicamente una escala de 6 veces el daño que produce la obesidad. La población más pobre, la población desnutrida, la que no tiene acceso a servicios ni a diagnósticos oportunos, ni a atención adecuada a los padecimientos, ni a medicina preventiva, es la que se está dañando de manera más grave. Y podemos escuchar al doctor Sarucán advertirnos que ya el modelo agrícola, el calentamiento global y el uso de transgénicos está llevando una catástrofe ecológica. Podemos ver también a la INSANUD hablarnos del grave deterioro y las amenazas, y podemos escuchar también los estudios que se hacen sobre la capacidad financiera del sistema de salud para enfrentar estos problemas, que es cero, pues no hay capacidad. Y aún si hubiera capacidad para atender el daño a la salud, son enfermedades incurables, progresivas, que el presupuesto en salud nada más va a servir para atender el daño en forma paliativa, no para remediar el problema. Y en fin, pudiéramos seguir, y no voy a seguir en este momento, pero en enero próximo nos permitimos presentarle las conclusiones de este foro y del equipo de trabajo, además en un esquema de adecuación hacia lo que pudiera ser incorporable al Plan Nacional de Desarrollo y también a la tarea legislativa como parte de este frente parlamentario contra el hambre. Y esperamos que haya oídos atentos, se haya disponibilidad de escuchar, voluntad política demostrada para dar un esfuerzo nacional, el gran esfuerzo nacional que se requiere y que empieza por la conciencia científica del problema, por la conciencia objetiva del problema, y todo lo que hay que hacer para abatir pobreza rural, para recuperar la cultura alimentaria, para cosas tan puntuales como rescatar el consumo de frijol, que lo hemos abatido con consecuencias muy graves, gravísimas para la salud, los sistemas hidrológicos, etcétera, ¿no? Hay muchos elementos que considerar que deben de estar presentes en este quehacer, en esta visión de país, ¿no? Lo único que nos permite ser optimistas es que sabemos lo que está sucediendo, somos conscientes de lo que está sucediendo. También hay propuestas extraordinariamente sólidas desde la academia, desde diferentes grupos de la academia, además que han sido retomadas de manera muy consistente por diferentes esferas de gobierno. De hecho, aquí mismo hace pocos días se presentó las conclusiones del Consejo Nacional de Desarrollo Social, que en una muy brillante, veo caras que estuvimos aquí en esa sesión, una larga sesión llena de conceptos ricos de análisis y de capacidad para comprender el problema, y el compromiso tanto de los legisladores, los senadores, como de los secretarios, como del Consejo Nacional de Desarrollo Social, para dar los pasos conducentes a resolverlo, ¿no? Estamos en una nueva etapa de país, estamos según los mayas, en un nuevo ciclo cósmico, ¿no? Eso también es relevante, y tenemos que reconstruir este país. Podemos ser optimistas pensando que si hacemos bien las cosas, aún estamos a tiempo, no tenemos mucho tiempo, ¿no? La generación del bono demográfico ya está siendo dañada. Si dejamos que esto persista poco tiempo,
ya va a ser irrecuperable. Entonces, en ese tenor celebro el relanzamiento del Frente Parlamentario contra el Hambre en Capítulo México, y pues reiteramos el compromiso de todo este grupo de académicos. También quiero mencionar al CEDERSA como un elemento central de la inteligencia de la reflexión. Pues estamos comprometidos y pues partícipes desde la ciudadanía en este esfuerzo que es absolutamente necesario. Gracias. Muchas gracias. Como parte de la sociedad civil organizada, impulsora del Frente Parlamentario contra el Hambre, damos el uso de la palabra a Dinora López. Adelante. Bueno, pues yo rápidamente, muchas gracias a todos, de veras. En el trabajo uno se va conociendo. En el trabajo le agradecemos mucho a las personas con las que hemos tenido el privilegio de trabajar y construir esto, porque sin personas que se comprometan no podemos lograr nada. Bueno, lo que me toca a mí es decir, ¿por qué vamos en este sentido? Primero que nada. Y miren, como vieron, la situación es tan avasallante que es muy difícil durante todos estos años que alguien diga no. Pero también es muy difícil que alguien se comprometa realmente. En general, la mayoría de legisladores con los que hemos tratado siempre nos han dado un sí. Pero después hay muchas cosas que están enfrente. Primero, algunas son importantes, como lo que se está haciendo ahorita. Algunas veces había otra coyuntura que era más importante, pero en el paso de los años nos ha sido muy difícil. El Frente Parlamentario nos pareció a nosotros una gran oportunidad, a todos los que venimos de organizaciones sociales y de la academia, una oportunidad de construir lo que pedíamos desde hace muchos años, alguna rendija donde poner. El otro día con unas organizaciones les decía que somos como alpinistas, en cada rendija vamos a meter una armella. Y era el Frente Parlamentario la oportunidad de poner una armella grande, donde pudieran colgarse muchos para poder trepar, para remontar el abismo de inequidad que hay en este país. Bueno, era una armella grande donde estamos colgados muchos, donde se quedaron algunos compañeros con los que empezamos y que qué bueno que seguimos. Tenemos que agradecer, realmente, el decir agradecer a los compañeros del CEDERSA es agradecer a personas que con la experiencia de lo que es el espacio parlamentario nos ayudaron a llegar a él. Porque sin ellos no hubiéramos llegado. Probablemente no hubiéramos ni logrado legislar el derecho a la alimentación, pero lo logramos. Bueno, gracias a ellos pudimos hacer los documentos que nos permitieron darle coherencia a este espacio y del Frente Parlamentario. Y gracias a los legisladores que pusieron su voluntad, estamos aquí pensando cómo le vamos a hacer. Bueno, les voy a contar cómo definimos que como parte de los acuerdos más importantes es que el Frente Parlamentario sea plural, que sea un espacio horizontal y representativo que permita que todos se sumen. Fue muy importante el definir el que las presidencias del Frente o la presidencia del Frente estuviera de alguna manera colegiado con los diferentes partidos. Por esa razón, y porque el derecho humano a la alimentación es un derecho humano fundamental, se definió como necesario que las presidentas de las comisiones de derechos humanos de ambas cámaras fueran las que jugaran el papel de presidentas, siendo a su vez representantes de dos de las fuerzas más importantes, políticas más importantes de este país. Para complementarlo, le solicitamos a la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, por ser uno de la Cámara de Diputados, por ser uno de los sectores más vulnerados con respecto a la problemática alimentaria, que se sumase como presidenta de ese colegiado, que nos va a permitir amarrar una estrategia. A este colectivo, miren, se sumaron muchos legisladores previamente, incluso algunos con los que pudiéramos habernos lanzado rápidamente, pero el trabajo se fue deteniendo para lograr los consensos necesarios, para que se sumaran las personas clave, como el legislador de Médicis, que también a su vez juega un papel importante porque tiene la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria. Saben que la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria fue parte de una reforma que la senadora Moreno y algunos de los legisladores del Frente Parlamentario propusieron para tener un eje
para lograr hacer realidad las reformas que venían y lograr hacer toda una política consensada y de acuerdo. En la Cámara de Diputados se nos cayó la comisión, no pudimos sostenerla y pues ni modo. Pero al mismo tiempo hubo un legislador que se movió mucho, el senador de Médicis, que se movió mucho para jugar un papel importante. Y aquí están. Entonces, junto con ellos hay muchos senadores, muchos diputados, muchas personas que quieren jugar un papel y ojalá y que seamos capaces, porque el reto es grande y el reto está en nuestra cancha ahora y el reto está en la cancha de los legisladores, de hacer un esfuerzo donde podamos hacer un proceso de ley reglamentaria del derecho a la alimentación. La Ley General de Derecho a la Alimentación tiene que ser nada más un esqueleto que permita que las diferentes... ¿Recuerdan que cuando hablaban del Frente Parlamentario se hablaba de la cuestión del territorio? Bueno, todas esas voces, todos estos compañeros que están aquí representando al movimiento campesino, representando a la academia, representando diferentes saberes, hay hasta compañeras que tienen estancias infantiles, que diario tienen desayunadores, hay gente que tiene comedores populares, hay compañeros que han desarrollado metodologías de campesino a campesino, hay mucha gente que se ha esforzado por hacer esfuerzos desde la sociedad civil para llenar los huecos que el Estado fue dejando. Es tiempo de que todos esos formen parte de una estrategia nacional. Tenemos la oportunidad. Yo no soy más que el vehículo para acercar esas voces. Yo no represento más que el espacio donde nos debemos de sumar. Sí, miren, hay mucho, sí, me parece magnífico, perdónenme las menciones de las personas, pero los que tuvieron la invitación saben perfectamente los nombres de las personas que convocaron en esta primera sesión, ¿verdad? Que fueron las primeras personas con las que hicimos un gran acuerdo, un acuerdo incluyente, y un acuerdo al que esperamos sumar gentes de diferentes visiones y desde diferentes puntos de vista de entender la vida, porque nuestro país es así. Y porque nuestro país se ve forzado a hacer un consenso enorme donde quepan todas las voces y donde podamos construir. Y por eso me atrevo a darles lo que me pasaron desde allá los compañeros. Miren, parte del derecho a la alimentación es que sea adecuada. Y me piden que les enseñe esta cartulina que les voy a enseñar. Bueno, para variar está al revés. Es una de las muchas visiones que tenemos que sumar, a la que nosotros nos sumamos. Pero el derecho a la alimentación, lo que más importante es que reconozca sujetos, que reconozca que los que pasan hambre son personas, cuya dignidad debe de ser reconocida, cuyos proyectos deben de ser tomados en cuenta. Y muchas gracias a todos y gracias por su sensibilidad y su paciencia a los legisladores que normalmente tienen menos tiempo del que podemos gozar ahorita. Gracias. Muchas gracias. Gracias a Dinora López, representante de la sociedad civil. A continuación, vamos a dar el uso de la palabra a la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado Mexicano. Buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidas, bienvenidos todas las organizaciones sociales, cívicas, todos los representantes de la academia. Hizo falta sillas, nos van a disculpar, pero creo que la reinstalación del Frente Parlamentario contra el Hambre, podemos decir, María, es un éxito. El cambio de estafeta, que no tiene esa formalidad, pero que es la siguiente reunión después de que tú dejas la coordinación, porque dejas de ser senadora, pero ahora como asambleísta en el Distrito Federal, pues vas a tener que seguir trabajando igual que la compañera exdiputada. Se me queda muy claro que quienes empiezan en ese trabajo donde estén lo deben seguir haciendo. Yo creo que ahí es donde se refleja realmente el compromiso real, el compromiso genuino de quienes piensan, de quienes militan
de quienes trabajan desde los distintos espacios para que nuestro país, para que la sociedad, todos sus integrantes, niñas, niños, personas adultas, adultos, adultas mayores, estén donde estén en cualquier rincón del país, efectivamente puedan gozar de todos sus derechos. Y el derecho a la alimentación ciertamente fue un proceso muy largo para que pudiera quedar en la Constitución. Como han sido largos los procesos para que nuestra Constitución vaya reconociendo cada uno de los derechos que están inscritos en los tratados internacionales que México como Estado parte ha aprobado. No es sine qua non de que se aprueba un tratado internacional y en automático estos preceptos se ven reflejados en las acciones y en las políticas gubernamentales. Por desgracia, no es así. Afortunadamente, el primero constitucional ya cambió. Entonces, ya no hay esta discusión kelseniana de que si en la punta de la pirámide, como nos educaron, está la Constitución y después los tratados internacionales, sino que la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos están exactamente en la misma jerarquización. De tal forma que ese es un avance estructural en nuestro marco jurídico mexicano de una gran trascendencia. Ahora bien, ¿qué necesitamos seguir haciendo desde los espacios de quienes estamos ahora en el Congreso de la Unión? Pues es ni más ni menos, como yo decía hace rato, recibir la estafeta. Yo en las reuniones que he tenido con las compañeras y con los compañeros que nos hicieron el favor de pedirnos, de invitarnos a que estas tres legisladoras del PRI, del PAN y del PRD, en esta visión plural que parece que es correcta, pudiéramos estar como un colegiado haciendo labor de coordinación. Yo digo que el trabajo transversal debe ser fundamental, por eso más que una presidencia yo lo veo como una coordinación colegiada de la que tiene que estar permanentemente aliada con las organizaciones internacionales, siguiendo el lineamiento de las organizaciones internacionales, en la globalidad, con todos los mecanismos que se han constituido en los distintos países de América Latina y el Caribe, pero también el caso de México con las organizaciones no gubernamentales, cualquiera que sea su característica. Entonces, en estas reuniones yo les decía, cuando había alguna discusión, no estamos descubriendo el hilo negro. Nosotros llegamos y con esa humildad debemos llegar a involucrarnos, a estar ocupando el encargo que están dejando otras y otros legisladores que ya terminaron su periodo y que nosotros llegamos a sustituirlos. Y así va a pasar dentro de 3 años, y así va a pasar dentro de 6 años, y esperemos que de aquí entonces, en esta rendición de cuentas que tenemos que hacer como una obligación de Estado por nuestra responsabilidad que tenemos conferida, ciertamente se vayan reflejando cuáles son los resultados de ese trabajo. Cuando se menciona aquí por parte de nuestras compañeras y compañeros legisladores, yo platicaba en corto con Alejandro Encinas y todo el proceso que se vivió para la reforma al Cuarto Constitucional, para hacer la ley, para hacer la otra reforma, etcétera, etcétera, pues son pasos graduales que por desgracia se ha convertido en una cultura en nuestro país que tenemos que deconstruir. Es decir, ahora no debemos a cuentagotas a hacer pequeños avances, un pasito para adelante, 2 y luego 3 para atrás, a veces 1 y luego 2 para atrás o 2 para adelante y 1 para atrás. Es decir, toda la progresividad en el reconocimiento de los derechos humanos de nuestro país han sido graduales y seguirán siendo por un buen rato así. ¿Por qué? Porque no es fácil, aún teniendo un precepto constitucional, aún teniendo un marco jurídico en las leyes secundarias, no es en automático que se refleje en el cambio hacia el bienestar en la forma de vida de las personas. Y cuando hablamos de lo más elemental,
para esas personas desde que nacen, obviamente, es precisamente la nutrición. La alimentación sana y nutritiva, junto con, por cierto, el agua potable y dulce. Dulce, potable. Entonces, y así podemos ir a agregar más cosas, pero ese es lo elemental. No podemos dejar de observar lo que siente un niño o una niña porque está en situación de hambre. Es lo peor que le puede pasar a una niña o un niño. Quizás pueda andar descalzo, quizás puede andar incluso, quizás no estar en la escuela como debería estar, pero cuando se queda con hambre me parece que es lo más terrible que puede padecer una niña, un niño, pero sobre todo cuando transita por las calles, cuando ve en los restaurantes, cuando ve en la televisión, cuando ve los anuncios y ve todos estos comerciales hablando de comida, me parece que es un trauma muy perverso para quienes en este país todavía siguen estando en una situación tan oprobiosa de la que no podemos cerrar los ojos. Hoy vienen varias cuestiones importantes porque estamos iniciando un nuevo régimen político, un nuevo sexenio, viene el Plan Nacional de Desarrollo, que es un compromiso constitucional, seguramente como cada 6 años será un documento muy bien escrito, con acciones escritas muy bien definidas, quizás incluso sea poco lo que le podamos cuestionar, tendrá perspectiva de género, tendrá perspectiva de derechos humanos, tendrá perspectiva de infancia, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la realidad, cuando estamos observando las distintas encuestas, en donde el hambre cada vez es una situación más caótica y afecta al mayor número de población a lo largo y ancho del país, ese es la mejor prueba de que no estamos haciendo lo que debemos hacer, que no estamos haciendo lo suficiente para cambiar ese estado de cosas. Y yo creo, y yo estoy convencida de eso, que si no lo hacemos en coordinación, en coadyuvancia con la sociedad civil organizada, con las organizaciones no gubernamentales, con la academia, con otros actores y actrices políticas, porque un solo partido no puede, con otros sectores sociales como es la empresa, como son los sindicatos. Es decir, yo creo que la connotación del trabajo que tiene que realizar el Frente Parlamentario contra el Hambre tiene que estar inscrito en que somos indispensables todos y todas donde estemos. Me parece que ese es el primer paso que tenemos que dar. Cuando menos yo estoy convencida de eso. Todos y todas hacen falta. Usted, que dejó de ser diputada, sigue haciendo falta, porque ya está militando en eso. No puede usted irse a otro espacio sin que tenga seguramente siempre la cosquilla, como lo reflejó en su participación, de que tiene un compromiso y que tiene que seguir haciendo lo suficiente para seguir coadyuvando. Pongo ese ejemplo. Y bueno, ya no hablo de todas y cada una de las organizaciones que hoy están presentes. Me da mucho gusto estar aquí, me da mucho gusto hacerlo a nombre de varias compañeras senadoras. Antes de llegar acá tuvimos un convivio, todas las senadoras de todos los partidos políticos, y algunas expresamente me decían, yo quiero ir de todos los partidos, yo quiero sumarme, yo quiero estar, yo quiero trabajar. No pueden, no pudieron porque están en otras actividades, pero sí, yo y mi compañera traemos la voz del resto de senadoras de todos los partidos políticos, donde refrendamos una voluntad para trabajar juntas, como lo hemos hecho en otros casos, como lo hemos hecho en otros temas y como lo vamos a seguir haciendo, porque la agenda legislativa es amplia y todas, junto con los compañeros senadores, traemos muchísimos temas, pero hay que construir, como yo le decía a la compañera, hay que construir sinergias. En el camino vamos a acabar encontrándonos todos, y yo creo que eso es muy importante. Ahora bien, quiero decirles que tanto la diputada Eufrosina Cruz, que pertenece al Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, como la diputada Miriam Cárdenas,
presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, no pudieron venir porque están en este momento votando la reforma al tercero constitucional. Eufrosina ya me alcanzó a enviar a alguien con su texto. Yo, antes de darle la palabra a nuestra conductora para que lea el mensaje que nos manda la diputada Miriam Cárdenas, con la que además tenemos una magnífica relación, yo como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y ella como presidenta de Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados, insisto, hablo también practicándolo, estamos trabajando, construyendo sinergias. Y en ese sentido, agradezco mucho a todos ustedes su presencia acá. Seguramente la siguiente reunión la vamos a realizar ahí en la Cámara de Diputados. Yo creo que el formato lo tenemos que cambiar, también lo platicamos en corto. Esta es una reunión de presentación, esta formalidad, el cambio de estafeta, etcétera, etcétera, nuestra incorporación, la incorporación de los compañeros senadores de otras comisiones, las compañeras senadoras, diputadas, diputados, pero seguramente el formato de la siguiente reunión tiene que ser en donde quienes ahora les toque hablar sean a ustedes. Sean a ustedes para que podamos, insisto, trabajar en una corresponsabilidad y una coadyuvancia para que realmente pueda ser efectiva nuestra tarea de lograr la voluntad política, además de que también exijamos que se cumplan las leyes, incluso hasta la exigibilidad judicial para que las leyes se cumplan. También insistir en que es necesario motivar a la voluntad política para que haya compromisos en serio para que la situación de las niñas y los niños que sufren desigualdad social, que son discriminados por distintas condiciones, que sufren hambre, que están en una situación oprobiosa, que literalmente se les está tronando su proyecto de vida, efectivamente ya le pongamos un alto a eso y empecemos a trabajar en revertir las cifras que hoy aquí se han mencionado y que todo el mundo conoce. Yo les agradezco su presencia, bienvenidas, bienvenidos, vamos a tener que seguir trabajando. Bienvenida, bienvenida, amiga, que eso que estás acá. Y también gracias a ti por tu presencia y tu exposición, y vamos a, si me permiten, a que nos lean el mensaje de la diputada Miriam Cárdenas, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Por favor, Claudia. Gracias. Buenas tardes, compañeras y compañeros parlamentarios, invitados especiales, asistentes todos. En el campo de los derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, se da un gran dinamismo. Surgen esquemas actuales que van definiendo nuevos rumbos y maneras de fortalecer los derechos inherentes a las personas. Ello abona a la oportunidad de realizar acciones, en nuestro caso, en el ámbito legislativo, que ofrezcan alternativas de solución a los retos que plantea el nuevo siglo y la globalización con relación a la voluntad dirigida a erradicar el hambre. El derecho a no padecer hambre se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Emergentes, cuyo objetivo es potenciar que todos los seres humanos libres, iguales y dotados de dignidad, definiendo nuevos contenidos esenciales para aquellos derechos ya reconocidos, pero cuya efectividad no ha sido posible alcanzar ante la rápida y constante evolución de las sociedades globalizadas, ausencia de recursos y de acciones concretas para garantizar su pleno ejercicio. Así, el derecho a la alimentación implica que el Estado deba promover una nutrición adecuada que asegure a las personas la posibilidad de gozar del más alto nivel del desarrollo físico, emocional e intelectual, y para ello es necesario que no se padezca hambre ni malnutrición. Se requiere remover los obstáculos que impiden el logro de este fin y propiciar el altruismo para con los menos favorecidos. Porque en México más de la mitad de la población vive en situación de pobreza, 21 millones de condiciones de hambre, 28 millones en condiciones de pobreza alimentaria. Señoras y señores, hoy tenemos frente a nosotros la oportunidad de fortalecer los esquemas y mecanismos que salvaguarden nuestra prerrogativa inherente a la dignidad de las personas y buscar esquemas de efectividad,
por lo que expreso mi beneplácito de formar parte de este frente parlamentario. Hemos de convertirnos en aliados para impulsar de manera conjunta las acciones que contribuyan a garantizar el derecho a la alimentación y la erradicación del hambre. Muchas gracias. A continuación, vamos a dar el uso de la palabra a la senadora Lisbeth Hernández Lecona, secretaria de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria. Adelante. Muy buenas noches, gracias por esta invitación. Me siento muy contenta en poder formar parte de esta reinstalación del Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo México, toda vez que hemos tomado la estafeta y efectivamente, como lo ha comentado, con la cooperación de la FAO, con Nuria, la ingeniera Vera, con la diputada María Perla López, con el doctor Alberto Ávila, con Dinora López de la sociedad civil, con mis compañeros senadores, lo cual también agradezco a la senadora María de los Ángeles Moreno, a la senadora, y le digo porque está usted en su casa, senadora, con todo respeto, a la senadora Angélica Peña, al presidente de la Comisión de la Peña, por supuesto, y a mi compañero presidente de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, Isidro. En razón a todo el trabajo que ustedes han hecho, se crea en este Senado una comisión ordinaria. Es una nueva comisión que nos da mucho gusto por todo el esfuerzo que ustedes han realizado durante varios años, y es la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria que integramos mi compañero y su servidora. A raíz de esto y al estudio de lo que han hecho varias de las organizaciones, hemos elaborado, no solamente preocupados, sino ocupados por el trabajo que nos pertenece en el área legislativa, el presentar acuerdos para que la Cámara de Diputados pueda generar un recurso mayor al programa de alimentación. Asimismo, también hemos impulsado una reforma también constitucional para poder seguir contemplando este derecho humano a la alimentación, pero además hablando también acerca de la protección de la soberanía alimentaria y de la nutrición. Son algunos renglones que se están adicionando al artículo 4, por lo cual estará en la Comisión de Puntos Constitucionales que espero que se pueda aprobar. Asimismo, también nos hemos ocupado en la elaboración también a la creación de una ley de seguridad alimentaria y nutrición, misma que se presentó esta semana, la cual pongo a consideración de ustedes para su estudio porque se encuentra ya en las Comisiones Unidas, y pues estamos trabajando, estamos escuchando en diversos foros que hemos sido invitados y que estoy seguro que todos ustedes son partícipes de esta actividad que legislativamente estamos haciendo todas las fuerzas políticas, porque los estómagos no tienen un color de partido. Lo que nosotros necesitamos es que en cada familia, en cada hogar, pueda llevarse un plato a la mesa de una comida sana, una comida nutritiva, que pueda ser también, que pueda generar y contribuir a una vida plena, que pueda transformar a nuestra sociedad mexicana. Por eso hoy les comento que estamos haciendo nuestra labor, estamos haciendo compromisos para que también el Plan Nacional de Desarrollo, yo estoy segura que el presidente Enrique Peña Nieto tiene muy presente este tema, lo cual está impulsando políticas públicas no solamente federales, sino estatales y municipales, para la creación también de un Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición. Así que celebro este momento, concluyo diciéndoles que estamos trabajando, coadyuvando, que es un tema transversal que nos compete a todos los mexicanos. Muchísimas gracias por su atención. Estaremos trabajando en los siguientes eventos, porque no solamente es la cuestión de los foros, sino de una evaluación, y que estas políticas públicas, estas leyes realmente las llevemos a hechos reales, que nuestras familias mexicanas se encuentren en una vida plena y una vida sana. Muchas gracias. Agradecemos a la senadora Lisbeth Hernández Lecona. A continuación damos la voz al senador Isidro Pedraza, quien es presidente de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria del Senado de la República. Gracias,
compañeras que presiden hoy esta reunión. Es un placer estar con los compañeros de la sociedad civil que han ahora retomado el paso para poder continuar en las metas y en los objetivos que tienen que ver con alcanzar un objetivo de este Frente Parlamentario contra el Hambre, que es que no padezcan hambre los mexicanos, cuando menos en el esfuerzo del capítulo de México. Hay todo un esfuerzo a nivel internacional que tiene que ver con América Latina y el Caribe. Este encuentro de hoy, yo creo que debemos sentirnos regocijados por la capacidad que este tema ha generado y en torno a que está aquí pues, la academia, la sociedad civil, organismos de derechos humanos, nuestra amiga representante de la FAO aquí en México y pues exlegisladoras y legisladores que están integrados a este tema como militantes en una convicción plena de combatir el hambre. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo de alinear objetivos, los objetivos que tiene el Frente, que son muy claros, muy puntuales, para poderlos ahora traducir en una legislación que nos ayude. Y nos van a obligar a hacer ahora, a partir de enero, un programa de actividades que permitan que hagamos los diferentes foros, porque este tema es un tema transversal, como bien lo han señalado, y que tiene que ver particularmente con el tema de la educación, con el tema de la salud, con el tema de la agricultura, los agroprocesos, tiene que ver también con la ciencia y la tecnología y tiene que ver con los principios de equidad y género. Entonces son varios temas que tenemos que armar y hay que ver cómo vamos regulando de manera clara estas obligaciones que el Estado debe de transmitir ahora en políticas públicas para garantizar que en México lleguemos a cumplir los objetivos que se tienen planteados al año 2025. Entonces, vamos en un esfuerzo de 12 años hacia adelante, vamos a empezar el 2013, y creo que podemos alcanzar las metas y, como ahora lo están haciendo ustedes, nos exigen y nos obligan a quienes jugamos un papel de legislar a realmente comprometernos en ese compromiso y ese mandato que ustedes nos han integrado. Va a ser algo necesario tener que equilibrar los diferentes intereses que encontramos en este tema. Digo, porque hay otra serie de intereses. Yo veo, bueno, y aquí lo que conozco, pues más la parte social, es donde más me he movido, y no tenemos a la parte de la iniciativa privada, que es también la que pesa, influye y a veces desmoviliza y hace que no avancemos y atora muchas de las propuestas que vamos haciendo. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo desde las comisiones para convocar a este sector que ahora no lo hemos tenido haciendo contacto con ellos para poder generar ya en enero estos foros, estos encuentros y tener un resultado de una legislación que no sea producto del esfuerzo de una sola persona, sino como lo han planteado aquí, un conjunto y un producto colectivo del que nos sintamos orgullosos todos. Y esta parte es la parte en donde, como bien lo decía la senadora Angélica de la Peña, va a requerir un formato diferente. Entonces vayamos viéndonos por temas, cómo le hacemos para regular a la comunicación, las sanciones y la calidad que tiene que ver la comunicación en cuanto a la alimentación. ¿Cómo le vamos a hacer con la educación para poder establecer sanciones para que los alimentos que consumen los niños puedan estar regulados perfectamente por el Estado? Porque le dan la vuelta cada vez que se empieza a legislar en este tema. Entonces tenemos que buscar las herramientas que sean coercitivas y que ayuden a que en este camino estemos. ¿Cómo le vamos a hacer para que efectivamente el tema de la salud lo abordemos no solamente de manera preventiva y de manera de atender los resultados de una desnutrición y de una obesidad y una serie de enfermedades, sino también cómo educar a los padres, a los viejos como yo, cómo nos van a decir qué vamos a transmitir a nuestros nietos, a lo mejor a nuestros hijos ya no, pero a nuestros nietos sí, de qué forma podemos influir en su alimentación. Y creo que tenemos que ir viendo en ese sentido qué tipo de herramientas vamos a ir generando con estas consultas. Estos acercamientos requieren de esa participación de ustedes. Yo estoy contento porque al entrar a esta sala se siente la experiencia, la convicción de lucha, hay realmente un interés de participar, porque esto es una convocatoria
demasiado espontánea la que tenemos, es un salón insuficiente, creo que algunos se fueron por estar de pie, y creo que tenemos que ser un poco más objetivos en cuanto a lo que vamos generando. La comisión que hoy me han distinguido en presidir y que me acompaña la compañera senadora Lisbeth, es una comisión que genera mucha expectativa hacia afuera de la Cámara de Senadores. Y yo les pido que nos exijan, compañeros, exijan a la compañera senadora Angélica, a la compañera Lisbeth, a su servidor, porque tenemos que estar a la altura del reclamo de este momento que el país tiene. Entonces, no es solamente una graciosa concesión, digo, es una obligación, y creo que ustedes tienen que jugar ese papel de exigencia puntual a cada uno de los compromisos que tenemos, porque decía la compañera, y se logra la norma jurídica y luego no se aplica, pues tenemos que garantizar que cada esfuerzo legislativo que se vaya haciendo sea aplicado. No tenemos derecho a ir enterrando nuestras victorias porque no son asuntos de derrotas, son asuntos de triunfos. Y en ese sentido, compañeros, nos ponemos a sus órdenes para ir haciendo que esto ya no nos echemos el rollo. Y el diagnóstico ya están los objetivos claros, ahora vayámonos a trabajar puntualmente en los temas para ir traduciendo. En educación, ¿cómo hacemos para garantizar que este derecho a la alimentación se traduzca en una legislación clara y puntual? En comunicación, en salud, en términos de instrumentos de política pública el que el gobierno tiene que instrumentar. Entonces, esto va a hacer que tengamos resultados. Yo les agradezco esta oportunidad que me han dado el día de hoy y deseo que esta comisión, cuando convoquemos nuevamente este frente, pues ya vengamos con objetivos específicos para hacer los talleres a los que tenemos que trabajar. Muchas gracias y éxito a todos. Muchas gracias al senador Isidro Pedraza por su intervención. A continuación vamos a dar lectura y posterior firma del acta de reinstalación del Frente Parlamentario contra el Hambre, capítulo México. Acta de reinstalación del Frente Parlamentario contra el Hambre, capítulo México. Con fecha 19 de diciembre del año 2012, en la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en la capital de los Estados Unidos mexicanos, se han reunido legisladoras y legisladores con representantes de organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, instituciones de la Organización de las Naciones Unidas y ciudadanos en general, con el objetivo de reinstalar formalmente el Frente Parlamentario contra el Hambre, capítulo México. Antecedentes. El 7 de diciembre de 2011 se constituyó el Frente Parlamentario contra el Hambre, capítulo México, a iniciativa de diputados, senadores, diputadas y senadoras y representantes de la sociedad civil organizada, participantes en los foros regionales del Frente Parlamentario contra el Hambre, celebrados en Sao Paulo en 2010 y Bogotá en 2011. La constitución de los capítulos nacionales de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre surgen de un esfuerzo coordinado por la Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre, con los diversos foros parlamentarios de la región, tales como el Parlamento Latinoamericano, el Parlamento Andino, el Parlamento Centroamericano, el Foro de Presidentes Legislativos de Centroamérica y el Caribe y el Parlamento del Mercosur. Vamos a pasar directamente a los acuerdos. Los suscritos tomamos los siguientes acuerdos. Primero, reinstalar en este acto el Frente Parlamentario contra el Hambre, capítulo México, de la 62 legislatura del H Congreso de la Unión para velar por la realización efectiva del derecho a la alimentación. Segundo, mantener su integración plural y abierta a la participación de todos los sectores de la sociedad, procurando que sus acuerdos sean resultado del diálogo y consenso entre sus participantes. Tercero, priorizar la elaboración y aprobación de la Ley General del Derecho a la Alimentación en esta legislatura. Cuarto, se ratifican los acuerdos establecidos en el acta constitutiva del Frente Parlamentario contra el Hambre, capítulo México, del 7 de diciembre de 2011. Quinto, se asumen los compromisos de los foros regionales del Frente Parlamentario contra el Hambre realizados en Sao Paulo, Bogotá y Guatemala. Sexto,
Participar en los foros de consulta del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 para promover la inclusión de la estrategia de la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional que da origen al Programa Nacional de Alimentación y Nutrición. Séptimo, promover los acuerdos legislativos para la firma y ratificación del protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Octavo, promover en la atención de la problemática alimentaria y nutricional de la población indígena, sea con base en los derechos reconocidos a los pueblos y comunidades indígenas. Noveno, con base al Programa de Trabajo 2012, elaborar el Programa de Trabajo para la 62 legislatura, en el que deberá considerarse acciones para la institucionalización del Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo México. Décimo, la coordinación del Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo México, estará integrada por las presidentas de las Comisiones de Derechos Humanos de las Cámaras de Senadores y Diputados y la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, quienes convocan a sus reuniones y propondrán lineamientos para la representación y funcionamiento del Frente. La presente acta queda abierta para la adhesión posterior de legisladores y sociedad civil. Senado de la República, México, Distrito Federal, a 19 de diciembre de 2012. Queremos mencionar también la adhesión que ya se ha realizado por parte de algunos legisladores y en el Inter también pasar a firma propiamente este importante documento. Hago mención de quienes se han ya sumado a esta reinstalación del Frente: diputada Miriam Cárdenas Cantú, diputado Roberto López Suárez, diputada Loreta Ortiz Alf, diputada Margarita Elena Tapia Fonyem, diputada María de Jesús Huerta Rea, diputado Francisco Javier Fernández Clamont, diputada Marta Edith Vital Vera, diputado José Francisco Coronato Rodríguez, diputado Rodimiro Barrera Estrada, diputado Gabriel Gómez Muñoz, diputada María Esther Garza Moreno y diputada María del Rocío García Olmedo. Pasamos entonces a la firma del documento de reinstalación. Si nos apoyan, compañero Gabriel, compañeras. Bien, nos han pedido, y lo hacemos con mucho gusto, en este transcurso hacer mención de las organizaciones de la sociedad civil que han estado presentes. Esperamos que nos dé tiempo, vamos a tratar de hacerlo. Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo, Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas Sin Maíz No Hay País, Central de Organizaciones Campesinas y Populares, Red contra la Desertificación, UNORCA, COA Nutrición, CONORP, Universidad Autónoma Chapingo, Fundación Miguel Alemán, Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición de la UAM Xochimilco, directora de la AC Sumando y Cumpliendo, Programa Universitario del Desarrollo PUED UNAM, Fundación Alimento para Todos, Federación de Pueblos Rurales, representante de FAO México, coordinador de asesores de la Coordinación del Sector Agrario, 62 Legislatura, Regeneración, Progreso y Justicia Nuevo Sol, Regeneración, Progreso y Justicia, nuevamente, Fundación Midete, Frente Popular Francisco Villa, MS 21, Frente Revolucionario de Campesinos y Trabajadores de México, Reporte México, Agencia Informativa de la Izquierda Mexicana, FIA México, Frente Nacional para la Defensa del Campo Mexicano, Productos del Campo Izcoatl, Unión de Productores y Conservadores de San Andrés, Mixquic, Tláhuac, Unión de Productores Introductores de Hortalizas San Andrés, Mixquic de Tláhuac.
Servicio, Desarrollo y Paz, UAM, Central de Organizaciones Campesinas y Populares, Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina, Unión de Organizaciones Regionales, UNORCA, CDRSSA, el Colegio de Tlaxcala AC, Morena CEN, ARIC AC Tlaxcala, Colegio de Tlaxcala, Oxfam México, Red Nacional Soberanía Alimentaria, Comisión de Relaciones Exteriores África, Universidad Claustro de Sor Juana, GPPRI, SONACA, Regeneración, Progreso y Justicia, Movimiento Urbano Popular CND y Fundación Luz de Luna. Estas son las organizaciones de la sociedad civil asistentes a este evento. Y por último, y para finalizar, vamos a ratificar quienes han firmado hoy por la parte de legisladoras y legisladores este pacto. El legislador Isidro Pedraza Chávez, Lisbeth Hernández Lecona, senadora Angélica de la Peña, senadora Luz María Beristain, senadora Diva Adamira Gastelum, senador Alejandro Encinas y senador Fidel de Médicis. Estos son quienes formara parte de este órgano la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, no quizás en la coordinación, pero como el cuerpo de integrantes. Claro que sí, senador. Aunque de manera personal la senadora Lisbeth Stelló y con sus integrantes, como comisión sí quisiéramos que esté ahí, aparezca en el acta. Claro que sí, el documento contempla justamente la adhesión permanente de legisladoras y legisladores al mismo, y con mucho gusto esta comisión queda integrada a quienes firman, signan y darán seguimiento a esta reinstalación del pacto. Claro, entonces lo dejamos establecido como comisión, estarán formando parte. Claro que sí. Muy bien, pues con este acto damos por concluido el evento de reinstalación del capítulo México del Frente Legislativo contra el Hambre. Agradecemos a todas y todos ustedes su presencia.